Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén viendo este video. Vamos a tocar un importante órgano que también pertenece desde la parte de anatómica a lo que viene a ser sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque está hacia nivel del eje central de lo que viene a ser todo el aparato nervioso. ¿De quién estamos hablando? De este aparato que está deslumbrando, ¿no? En nuestra diapositiva, que viene a ser la médula espinal, técnicamente la médula espinal. Esta médula espinal viene a ser uno de los órganos más importantes, a mi parecer, ¿no? Al igual que la parte encefálica. ¿Por qué? Porque yo más que todo a este órgano yo lo considero como un órgano de conexión con todo el cuerpo. Por eso a mí me parece este órgano que es uno de los más importantes. Porque gracias a este órgano aquí ya tenemos bien el cerebro, se comunica con el cerebelo y se comunica con el tallo encefálico. Excelente. Aquí es el primer centro donde viene. ¿Por qué digo que es el primer centro donde viene? Porque cuando van a ver el tema de vías de conducción, van a ver que la primera neurona siempre está sobre todo a nivel del asta anterior o del asta ventral de lo que viene a estar en la médula espinal que vamos a ver más adelante. Por eso es muy, bueno, a mí me gusta, ¿no? Yo me gusta nombrarlo bastante, me gusta hacerlo, darle su reconocimiento y me va a comunicar con diferentes partes, ¿no? Tanto la parte sensitiva, la parte motora o la parte vegetativa, simpático o parasimpática, ¿no? Ok, entonces vamos a hablar un poquito de sistematización, ¿no? Porque es lo que vamos a ver en la clase de hoy, un poquito de sistematización. Si bien la práctica, pues, ¿para qué se realiza? La práctica se realiza no más para que se sistematice si, bueno, es que es como un mapa geográfico, yo digo, la médula espinal, es como un mapita geográfico, es como un mapa geográfico. Entonces, a ver un minuto. Como les decía, como un mapa geográfico. ¿Por qué como un mapa geográfico? Porque van a ver que a los diferentes cortes que nosotros tenemos a diferentes niveles, pues aquí me interesa, ¿por qué? Porque voy viendo más estructura. Tengan en cuenta esto en su cabecita, chicos. Tengan muy bien en cuenta esto en su cabecita. Mientras ustedes van haciendo más cortes, ya sea encéfalo, ya sea médula espinal, ya sea mesencéfalo, ya sea puente, cualquiera, van a ir descubriendo más estructuras. Y esa es la importancia de qué. Esa es la importancia de que cuando ustedes estén estudiando, ¿no? Ya habrán visto médula espinal, habrán estado leyendo mesencéfalo, protuberancia o puente, y van a ver que dice primer corte, segundo corte, tercer corte, cuarto corte, o bueno, hasta cuatro creo que llegan los máximos, que es el mesencéfalo, el otro. Pero mayormente todos tienen tres. ¿Por qué? Porque van viéndose más núcleo, van viéndose más fibra, van viéndose más fascículo, que, por ejemplo, un menisco dorsal, digamos, así se lo llama, o lemnisco, perdón, un lemnisco dorsal que es un sensitivo, exactamente sensitivo, que es lo que me importa acá. Que primero, si nosotros hacemos un corte a nivel torácico, digamos, ok, a nivel torácico, el lemnisco sigue junto, viene todo eso, pero ¿qué pasa? Llega hacia la parte casi de la médula, pues, o sea, hacia la parte más superior de la médula, ¿qué pasa? Se divide. ¿Alguien sabe qué término utilizamos? Porque aquí también quiero que hablemos de términos para que ustedes me entiendan la neuroanatomía. No hemos hablado de este término. ¿Cómo se llama al entrecruzamiento de estas fibras? De todas, no solo de esta. Pueden haber entrecruzamiento de la vía motora piramidal, de la extrapiramidal. Ahorita estoy hablando de la sensitiva, ¿no? Porque estoy hablando de la sensitiva. Pero ¿cómo se llama ese término? ¿Alguien ha visto? Quizá lo haya buscado en internet. Porque es un término que lo van a ver bastante en el libro. Y es pregunta de examen también. Decusación, creo que también así. Exacto, muy bien, Luis. Van a cuando encuentren la palabra decusación, chicos, ¿a qué se refiere decusación? La decusación son entrecruzamiento de las vías. La vía derecha va a pasar a la izquierda, la vía izquierda va a pasar a la derecha. Por eso también, ¿para qué me sirven las decusaciones? Las decusaciones son bastante importantes y bueno, es la definición del por qué si hacemos algo con la parte derecha va a pensar mi cerebro izquierdo, o sea, todo el lóbulo izquierdo de mi cerebro, de mi telencéfalo. Si yo porque hago algo con la izquierda, ¿por qué va a pensar la derecha? Ese es el porqué de lo derecho es izquierdo y lo izquierdo es derecho a nivel central, ¿no? Por estas famosas decusaciones. Por ejemplo, esta es sensitiva. Así que si yo me pellizco, o alguien, mi novia, mi esposa, me pellizca mi talón de Aquiles o mi muslo, ¿qué va a pasar? Va a venir esa bonita, va a venir, ¿y qué va a pasar? Va a llegar por el tracto sensitivo, el lemnisco medial, dorsal, lemnisco medial sensitivo, viene hacia nivel más superior casi de la médula espinal y cruza, se decusa. Entonces, si yo le pellizco el muslo izquierdo, mi cerebro derecho va a estar recibiendo, ¿no?, ese estímulo
Lo mismo pasa con el entrecruzamiento piramidal. Y van a ver que varios, no es el único, el olivoespinal, el ruboespinal, hay varias decusaciones que tienen sus nombrecitos. Y eso es pregunta de examen, chicos. Así que yo siempre me gusta recalcarlo, porque mientras vamos a ir avanzando, vamos a ir recalcando ciertas preguntas de examen para que vayamos robando el tiempo, no vamos ahorrándonos el tiempo de que resolver preguntas y demás, y vamos a hacer eso, ¿no? Pero, ¿qué es la definición de una sistematización? Muy bonita definición. Es la organización anatómica de los axones, sustancia blanca y soma, sustancia gris, de las neuronas dentro del sistema nervioso. Ahora ya lo importante acá. Antes que pasemos a ver este cuadro, me quiero que sepan, a ver, una pregunta, dos preguntas. ¿El sistema nervioso central y sistema nervioso periférico tiene sustancia gris y blanca? Sí tiene. Ahora, la sustancia gris a nivel del cerebro, sobre todo, no en la médula todavía, sobre el sistema nervioso central en el nivel del encéfalo. ¿La sustancia gris es periférica o es central mayormente? Como ven acá. Periférica. Ok, la sustancia gris es periférica, ¿no? La sustancia gris al principio, chico, es periférica. Mientras que la sustancia blanca es mucho más central, que es al revés de lo que vamos a ver en la famosa médula espinal. En la médula espinal, pues las astas, estas astas anteriores, estas astas posteriores y demás, son llenas de sustancia gris. Y nosotros nos vamos a dar cuenta porque a este nivel, o sea, supongamos que esta es una médula espinal, no está aquí, no se ve la médula, pero al centro está la parte gris y a la parte periférica está pues la parte blanca de la sustancia blanca. Ahora, la sustancia blanca, ¿qué me representa? ¿Alguien sabe qué me representa la sustancia blanca? Dendritas y axones. Ok, en una palabra, en un sinónimo, prolongaciones. Nada más. Excelente lo que me dijo Johnny. Me representa axones y dendritas. Mayormente axones. Mayormente los libros, como ven acá, dice axones. Pero un término que a mí me gusta utilizar es prolongaciones, porque es como que no me voy a equivocar. No me voy a equivocar si es dendrones, si es dendritas o si es axones. Son prolongaciones. ¿Qué dicen? Prolongaciones citoplasmáticas. Obviamente que nosotros vamos, ya los libros de histología te lo definen mucho más bonito que prolongación citoplasmática, bla, bla, bla. Pero son axones y dendritas. Excelente. ¿Y la sustancia gris qué me representa? El soma. Cuerpos neuronales. Soma, cuerpo, lo juntamos los dos, soma neuronal. Excelente, son los cuerpos neuronales, ¿no? Excelente. Que a nivel, eso es a nivel medular sobre todo. A mí me encanta especificar eso sobre a nivel medular. Eso es lo que habíamos visto, ¿no? En la sustancia gris, entonces, bastante importante porque ahí van a estar los cuerpos medulares, los cuerpos neuronales, perdón. Pero hacia nivel más central, pues, la sustancia gris no es tan así, ¿no? Miren, así es bonita, ¿no? Ahí diríamos que todo está bien a la periferia y demás. Pero mientras vamos haciendo cortes más ascendentes a este, van a darse cuenta de algo. Van a darse cuenta que aquí ya está un poquito de gris. Acá, 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 una alita por acá, así. Van a ir yendo cortes más abajo. Y esto es la importancia de qué. Porque van a ver, como dice acá, esta palabrita bonita, núcleos internos. Núcleos que van a ver que son los núcleos basales, así lo denomina el libro, son núcleos basales. ¿Qué son los núcleos basales? Van a ser el putamen, el caudado, y varios, ¿no? El lenticular, el amigdalino, son varios núcleos que vamos a ir viendo, ¿no? Excelente. Y la sustancia blanca, como dijimos, ¿no? Son ácidos y fibras de asociación. Excelente. Ya en el sistema nervioso periférico, la sustancia gris pues va a estar a nivel de los ganglios. Bueno, la sustancia gris que habíamos dicho son sumas neuronales, los sumas neuronales donde van a estar en los ganglios periféricos. La sustancia blanca van a ser sobre todo plexos, ¿no? Los plexos pues nerviosos, ¿no? Y los pares craneales, eso es lo que quería decir, nervios craneales, eso es lo que dice, ¿no? Excelente. ¿Alguien sabe qué tipo de neuronas tenemos en los ganglios de nervios periféricos? O sea, en los ganglios ahí que están a los lados de la médula espinal. La pseudo, son las pseudo, algo, ¿verdad? ¿Pseudo qué? Programación. ¿Pseudo qué? A ver, alguien ayuda a su compañero, ¿pseudo qué? Neurona, pseudo qué. Ahí falta una palabra. Pseudopolares. Pseudounipolares son, pseudounipolares. Excelente. ¿Por qué pseudounipolares? Ya he explicado la anterior clase ya. La anterior clase había dicho que ¿qué es una neurona? Bueno, la divide en bipolares, en multipolares y bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque tiene un soma. Bueno, las bipolares son porque tiene un soma, tiene una dendrita, tiene un axón, que es lo normal que tiene pues una neurona. Bueno, perdón, tiene dendritas y tiene axones. Listo. Pero la pseudounipolar es como que tiene una prolongación así muy bonita y es técnicamente lo que son los somas. Viene así, viene una y viene para otra. Tiene dos, por eso es pseudounipolar.
porque pareciera que tiene uno, pero también sale otro. Entonces, ahí ya es la denominación del por qué pseudo-unipolar. Vamos a apurarnos porque si no, no acabamos nunca. Esto es otra bonita imagen, ¿no? Una bonita imagen a nivel de corte transversal. Antes de seguir hablando, que eso quería hablar al principio de la clase, porque también es algo que nosotros tenemos que utilizar en términos médicos, así como nosotros hablamos transversal, horizontal, cortical, perdón, coronal, medial, ventral, demás. Hay dos cortes que me interesa que sepan a nivel de sistema neuronal, que son los que vamos a usar. Yo ya no le voy a decir corte horizontal, sino yo le voy a decir corte tal. ¿Alguien sabe qué se llama esos dos cortes que son importantes? Uno es con F y el otro es con... Ah, se me fue el nombre, pero a ver, vayan, me voy a ir acordando. ¿Cuáles son? De Fischer. De Flechsig. De Flechsig. No me acuerdo si se escribe bien así, pero es Flechsig. ¿Y el otro cuál sería? ¿Cuál sería el otro corte? De ¿Alguien? Charcot. Exacto, muy bien. El de Charcot, excelente. Esos son dos cortes. Ahora, ya está bien, sabemos los nombres, pero estos nombres, pues, también tienen sus nombres, así como decirlo para personas normales, para que entendamos. ¿Cuáles son esos? ¿A qué se refiere el corte de Flechsig? Horizontal. Excelente, corte horizontal, o podemos decir ya transversal también podemos hacer. ¿Y el corte de Charcot? Frontal. Excelente, frontal. A mí me gusta más acordarme qué término. Me gusta acordarme coronal. ¿Por qué? Porque va C con C. Es un book, o como mis alumnitos de la universidad dicen, es un hack. Me dicen, es un hack que usted usa, me dicen. Porque es eh, coronal. El coronal, bueno, también como su compañero dijo, sabemos que es frontal, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos sirve excelentemente. Y vamos a ver, ahorita vamos a ver un corte más adelante. Ahí, cortado, por ejemplo, esto es un corte de horizontal, es un corte de Flechsig, solo que estos términos mayormente se utilizan para cerebro. Aquí tranquilamente podemos decir es un corte transversal a nivel torácico. Este, por ejemplo, es un corte cervical. Ahorita vamos a darnos cuenta por qué decimos que es cervical. Bueno, y hay un tercer corte. ¿Alguien sabe cuál es un tercer corte? Hay muchos cortes, pero hay un tercero que lo usan también bastante. Ese es el de Busens, así como era el anillo de Busens, así se escribe. Era Bieussens que se escribe, pero le voy a colocar Busens para ahorrarme tiempo. Sé que se escribe con dos S y es Bieussens, ¿no? Este corte, ¿qué es? Este corte no es ni horizontal ni es de coronal. Este es un corte, se puede decir que es horizontal, pero específicamente es a nivel del cuerpo calloso. A nivel del cuerpo calloso y el centro oval. Ahí, esa es la diferencia. Que este es exactamente ahí. El corte de Flesch o de Charcot, pues puedes hacerlo arriba, abajo, medio, o puedes ir acortando como rebanaditas muy bonitas. Esa es la diferencia. Y bueno, y aquí tenemos, ¿no? Fibras nerviosas. Aquí están los somas y aquí están las prolongaciones, miren. Somas, prolongaciones, aquí lo mismo, pero bueno, en sustancia blanca estas son las prolongaciones. Y aquí está, pues, ya en la sustancia gris, como se denota, ¿no? En un corte histológico, sobre todo. Y las glías, ¿no? Que eran mayormente ya los sistemas macrofágicos y demás, las macroglias, las microglias y demás. Ahí están las prolongaciones y los somas neuronales, que son los más grandes. Esto es algo que quise añadir porque un alumno me preguntó, creo que está en la clase, porque ustedes se recordarán, bueno, vamos a avanzar hoy día, ¿no? ¿Se acuerdan que tenemos cordones laterales, tenemos cordones posteriores, tenemos cordones anteriores, tenemos una fisura intermedia posterior, tenemos una fisura anterior, tenemos de todo, ¿no? Excelente. Pero no todas siempre se recalcan bastante. ¿Por qué? Porque hay ciertas especializaciones. Por ejemplo, miren, a nivel torácico, la asta lateral es muy predominante. Es muy predominante, como también lo es a la parte cervical. Pero hacia la parte lumbar no se denota tanto, es un poquito, miren, mayormente se confunde con la anterior y ni qué decir acá, esto pareciera que es anterior y esto es posterior. Mayormente las astas laterales se predominan en cervical y torácico, porque sobre todo a ese nivel pues están saliendo lo parasimpático, aunque en sacro también, ¿no? O sea, sale los parasimpáticos del S2, S3, S4, pero son cuatritos, no son muchas cosas, ¿no? Mientras que el otro predomina en la parte parasimpática para la inervación de todo lo que viene a ser el ganglio celíaco, plexo hipogástrico, esa es la diferencia. Es muy importante la diferencia. Pero ahora, ¿cómo yo me doy cuenta que esto es anterior y cómo me doy cuenta que esto es posterior? ¿Cómo se dan cuenta que esto es anterior? Es una cosa muy predominante en la imagen. Por el surco, por la Por fisura. los surcos. Por la fisura longitudinal. Exacto. Bueno, el libro, para mí, fisura, bueno, fisura y fisura llegaría a ser lo mismo, pero bueno, el libro te dice que la fisura es mucho más profunda y se nota, ¿no? Aquí es la fisura, ¿no?
Es la fisura media anterior o fisura anterior, como quieran llamarlo, ¿no? Fisura media anterior, según lo que dice el libro, ¿no? La fisura media anterior, a diferencia de la posterior, es que la posterior no se nota. Mayormente la posterior, algunos libros la toman como que es virtual. ¿Por qué? Porque no se nota que se separa. En una médula así cadavérica, o sea, en una médula bonita disecada, sí se nota. No tan profundo como esta, uff, profundísima se nota. O sea, técnicamente ahí le falta un pedazo. Le falta un pedazo. Y es gracias a eso que nos vamos dando cuenta, ¿no? Ahí ya vamos a ir viendo las partes laterales, las cisuras laterales, fisura lateral, posterior lateral, anterior lateral, y una fisura posterior, dividiéndome ya en cordones posteriores, en cordones laterales, en cordones anteriores, y más bla, bla, bla. Excelente. Y vemos que cambia, ¿no? ¿Qué dice el libro? ¿Qué forma tiene la sustancia gris según el libro? Forma de H. Forma de H o también dicen que es forma de... Mariposa. Excelente. ¿Forma de mariposa o forma de H? Muy bien. Aquí miren, es una H y cambia, pues, ¿no? Mientras vamos haciendo más cortes, van cambiando, van cambiando. Por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? Las predominancias también, por ejemplo, de los cordones anteriores. En el cordón torácico predomina, o sea, es chiquito, los dos son chiquitos, pero ¿quién predomina? Predomina el anterior. En el cervical predomina el anterior. En el lumbosacro también predominan los anteriores, ¿no? Bueno, no predomina, porque son similares. Miren, el posterior es grandecito, como el anterior también es grandecito. Y en el sacro ni qué decir, casi los dos son del mismo tamaño. ¿Por qué predominan aquí arriba? Porque las astas anteriores siempre, acuérdense que van a ser motora. Y aquí yo que tengo un plexo cervical grande y tengo un plexo braquial grande. Sé que también tenemos un tronco lumbosacro, pero son poquitos los nervios, porque el más grande pues el torácico, miren. La asta anterior predomina ante la posterior que es bien delgada. ¿Y cuál es la razón? La razón es porque aquí me predominan grandes nervios terminales a nivel del plexo braquial. ¿Qué cuáles eran? Músculo cutáneo, radial, cubital y los accesorios, ¿no? Sobre todo los terminales. Esa es la diferencia. Como le dije a su compañero, el que me preguntó, esto va a verse muy diferente, y aquí está la prueba, se ve muy diferente mientras usted va haciendo más corte, mucho más corte. Lo que nosotros vemos en la médula, pues es esta nomás la que la vemos. ¿Por qué? Porque no la cortamos, ¿no? No, se enojan si la cortamos o no sé, nunca he visto una médula cortada en varias partecitas, ¿no? De que se puede, pero no la he visto, ¿no? Mayormente es la que vemos esta de acá. Y ya pues las prácticas son con alfileres. Una vez recalcando eso, podemos creo que ya dar inicio al otro. Bueno, esto ya son las generalidades, ¿no? ¿Qué es la médula espinal? La médula espinal es un órgano nervioso, perteneciente al sistema nervioso, envuelto ¿dónde? Envuelto en el conducto raquídeo, en el famoso conducto raquídeo, ¿no? Porque antes en la antigüedad se le llamaba esa parte la raquis. Ahí está, ¿no? Lo que dice el libro, pero en un resumen se lo quise colocar. Y estos chicos también se lo tienen que aprender, porque mayormente, ¿cómo son estos tipos de preguntas? Son esas preguntas largas que dicen todo lo relacionado a la médula espinal. Es cierto, excepto, y ahí le colocan, ¿no? O sea, esto es P, sobre todo, sí. Porque te dice, ¿qué forma tiene? Cilíndrico alargado, eso no hay mucho. La lógica nos dice, ¿no? Es redondito y es alargado, excelente. Tiene dos engrosamientos, superior para el plexo braquial e inferior para el plexo lumbar. La longitud es de 45 centímetros a 43 centímetros. Ok, aquí hay algo interesante, ¿no? ¿Por qué creen que yo coloqué, o de dónde vienen estas dos medidas? ¿Por qué 45 y 43? ¿Y por qué coloqué 75 a 75 centímetros? Uno de la médula y otro de las vértebras. De la columna vertebral. Excelente, muy bien. Uno es de la médula espinal. ¿Cuál es? Es el más chico. 45, 43 centímetros me mide mi médula espinal. El otro es lo del conducto raquídeo, si es decirlo así, o es todita la filita muy bonita que me hace las vértebras, ¿no? Ahora esto es interesante, ¿por qué? Porque cuando vamos a tener a nivel de L3, L4, pues es donde ya no hay tanta inervación, o bueno, no hay tanto, es lo que hemos conocido como cola de caballo, y pues ya eso lo voy a explicar más adelante. Hay una diapositiva bastante bonita, pero la importancia es que ya abajo es una zona de bajo riesgo cuando nosotros hacemos una punción lumbar. Eso es más clínica, ¿no? Lo único que me interesa en la parte de neuroanatomía es que termina más antes, nada más, y por ende no puedo dañar mucho. ¿Cuánto es el peso? 28 gramos. La dirección, uff, no la coloqué. ¿Por qué creen que no la coloqué? ¿Cómo es la dirección de la médula? ¿Se adapta a qué? ¿Qué dice el librito muy bonito? La médula, a ver, yo le hago la pregunta y ustedes me dicen, ¿la médula creen que usted está fija o es móvil la médula espinal? Es móvil. Muy bien. Excelente, es móvil. ¿Por qué es móvil? Porque tenemos el conducto raquídeo y porque nosotros estamos moviendo. ¿No? Ahorita ustedes están sentando de un lado para el otro. Si es que esa médula fuera estática, fuera fija,
pues no, se lastimaría bastante, ¿no? Puede sonar discrepante esto, pero espero que me entienda. La médula espinal es fija. ¿Fija a quiénes? Fija a su estuche de las meninges, estuche meningio, dura madre, pía madre, aracnoides. Es fija a eso. Pero obviamente no es fija a lo que van a hacer todas las vértebras. Ahí se está moviendo en su líquido cefalorraquídeo. Se está moviendo. Porque como les dije, si fuera pues bastante fija, yo me movería y tequi, porque es bastante delicada. Todo lo que viene a hacer sistema nervioso central es muy, muy, muy delicado. Bastante delicado. Ok, sigamos en el otro. Lo que van a hacer, consistencia, pastosa blancuzca, sí, es bastante delgada. No delgada, es bastante como una esponja, muy bonita, ¿no? Color blanquecino, algo opaca, sí. Es gris, yo diría, pero bueno, al libro dice blanquecino, algo opaca. Los límites, esto es límite superior y límite inferior, ¿no? El primer límite, o sea, ¿dónde empieza, te dice, y dónde termina? Termina a nivel del primer parraquídeo, o sea, a la emergencia del primer parraquídeo torácico, nace. Y a la perdón, a la emergencia del primer parraquídeo. Y a nivel de la L1, L2, pues ahí ya termina, ya no empieza. Ahí ya empezaría el cono medular con todos su, sus nervios, ¿no? Nervios coxígeos se le dicen sobre todo. Relaciones estuche blando y el estuche duro, el osteoligamentario, que son toda la vértebra y demás. Y aquí pues muy bonita la imagencita, ¿no? Del libro. Ahí está, muy bien. Pregunta de examen. ¿Cuáles son las preguntas que te hacen acá? Ok, nosotros sabemos que hay un engrosamiento superior y un engrosamiento inferior. El inferior es llamado lumbosacro, el superior es llamado cervical, un engrosamiento cervical. Eso es lo que te pregunta y yo se los coloqué acá. Les preguntan en el examen siempre y es lo que tenemos que saber. El engrosamiento superior mayormente es sobre C4 y T2. El engrosamiento inferior mayormente es a nivel de T10 y T11. Listo, no hay más donde podamos aquí chiparnos, ¿no? Entonces, ahí muere. No es algo más que se pregunta. Pero antes de pasarme, sé que, me acuerdo ahorita, me acordé, los engrosamientos, como ustedes verán, por algo se llama engrosamiento, porque ahí va a cambiar la morfología de mi querida médula espinal. Ahí, por ejemplo, en el superior braquial va a cambiar, ¿no? La longitud dice de 11 centímetros y un diámetro de 15 milímetros. O sea, durante 11 centímetros de mi médula espinal va a cambiar el grosor. Ya no va a ser, digamos, si era 1 centímetro, ahora va a ser 1,5. En otras palabras, va a ser 15 milímetros. Excelente. Y va a seguir después. Sigue uniformemente, uniformemente. O sea, bueno, dice que es de 12 milímetros por 10 milímetros, lo demás. Pero en los engrosamientos cambia. Aquí yo ya les dije, ¿no? Les dije, era 11 por 5, 11 por 15, perdón, 11 por 15. Y aquí en el engrosamiento lumbosacro también es otro engrosamiento, pero ya no es tan grueso como el otro. Esto es, por ejemplo, un diámetro transversal de 13 milímetros por, a ver, me acuerdo, por una longitud de 8 centímetros, o sea, más pequeño, ¿no? Aquí era un poquito más largo, de alrededor de 11 centímetros, aquí es de 8. El grosor cambia, ¿no? Aquí era 15 milímetros y aquí era 13 milímetros. Cambia. Solo en los engrosamientos, sí. ¿Por qué? Porque ahí es donde se me va a dar la formación de los plexos. Plexo cervical, plexo braquial y plexo lumbosacro. El plexo braquial mucho más grandote que el otro, ¿no? ¿Dónde va a terminar? Va a terminar a nivel de la L1, L1, L2, donde va a formar su cono medular o epimedular y ya va a terminar con la famosa cola de caballo, cauda equina o esos nombres, ¿no? Cola de caballo o cauda equina y después ya termina abajo con el filum terminali o el ligamento coxígeo también que se denomina. Excelente, aquí yo les coloqué esto. Esto era porque esta es la parte clínica, no me voy a tardar mucho ahí. Termina a nivel de la L1, L2, empieza cono medular y ya a nivel de la L4, L5, L3, pues solo son ligamentitos muy pequeñitos, ¿no? Escasas fibras nerviosas, así, todo bonito, no feito, todo bonito, ¿no? ¿Para qué lo usamos en la clínica? Nosotros, por ejemplo, siempre tenemos que ir palpando el médico. Mayormente esto se realiza o sentado, erecto, no echado, no es muy común, ¿no? No es muy común, parado erecto. Bueno, acá lo único que se hace es meter la aguja, pues es especial, ¿no? Una vez esterilizada, tiene todo su proceso, ¿no? Yo solo lo estoy haciendo bastante rápido, se limpia, estéril, con yodopovidona, alcohol y demás. Una vez ya todo bien bonito, pues se perfora. Aquí los ligamentos anteriores, los ligamentos posteriores, ligamento anterior, los ligamentos y todo el estuche, ¿no? Hasta que llegue al nivel del aracnoide, al espacio subaracnoideo para sacar líquido cefalorraquídeo. Pero ¿por qué se realiza? Bueno, este procedimiento, ¿qué se llama? Este procedimiento
Esto es solo información extra, ¿no? Se llama punción lumbar. ¿Por qué punción lumbar? Porque funciona, pincha, si en pocas palabras, y es a nivel lumbar. Esto se lo usa al año, lo van a aprender excelentemente bien. ¿Por qué? Porque esto se realiza ante personas que usted cree sospechas de meningitis, perdón, de meningitis. Y para usted ya sospechar de una vez el agente etiológico, si es viral, si es bacteriano, si es tuberculosis, si es micótico, pues usted toma esta muestra y ya la lleva al laboratorio y demás, ¿no? Porque yo puedo diagnosticar fácilmente meningitis con estos dos signos de acá, que si no estoy mal lo puse el año pasado. Bueno, así es, ¿no? Es una foto que añadí este año. Excelente. Ahí está, ¿no? Final de la médula espinal, cono medular y, y toda la cauda equina, ¿no? El riesgo pues no es bastante, ¿no? Porque si yo, perforar acá, digamos, daño la médula espinal bastante bajo, pues lo puedo dejar paralítico a mi paciente. Eso es la importancia de esto. Y bueno, aquí es la aguja de anestesia sacra. Ah, no, no lo puse, pero bueno, eran dos signos. Esos son signos clínicos sobre todo, que es el de Kernig y el de Brudzinski. Esas son las dos, digamos. Bueno, y aquí está un poquito de lo que viene a hacer ya la médula espinal con su canal raquídeo, pero sobre todo esto, bueno, lo puse esta imagen para que ustedes se den cuenta que son flexosidades. Yo ya les he explicado esto en la anterior clase, cuáles son las flexosidades. Exactamente bien así. Una flexosidad cervical, otra torácica y otra lumbar, o algunos autores ya la llaman lumbosacra. Porque, a ver, bueno, no, ya algo ya me estaba diciendo que estaba mal. No es así, es así, así es. Sí, de aquí es la cervical. O sea, esto es anterior por si acaso. Sí, esto es anterior. Y esto es posterior. ¿Cómo me di cuenta? ¿O por qué me di cuenta que estaba equivocándome? Porque ustedes, pues, si se dan cuenta ahorita, miren su cuellito, es medio hundido hacia la parte superior, ¿no? Significa que su médula está yendo hacia adelante. Ya hacia la parte de su espalda, pues, medio flexionada hacia atrás. Ya esto, pues, en términos anatómicos, ustedes lo conocerán como convexa hacia anteriormente, cóncava, o en otros términos más interesantes, que es sifosis lordosis, sifosis lordosis, sifosis cervical y demás. Ese es el término anatómico que le damos. Bueno, eso era para demostrarles, ¿no? Y ahí está la médula espinal con el conductor raquídeo. Esto es la parte esófago, tráquea, eso es la parte más posterior. Está de una vista izquierda está sobre todo esto. De una vista izquierda, cerebelo y demás. Ok, aquí vamos a ver un poquito de los estuches, ¿no? Por ejemplo, aquí está bonita la médula espinal y demás, pero aquí ven que lo dividen en azul, en algo de rojito, en algo amarillito. Lo más amarillito viene a ser la dura madre. Lo azulcito viene a ser la pía madre. Bueno, ¿cómo dice ahora aquí? Pía madre, lo rojito, ya. Bueno, les voy a explicar por qué lo dibuja así. Mira, esto es algo interesante que estaba aprendiendo hace ratito. Siempre van a acordarse, empecemos de la más adentro. Empecemos de la más adentro, porque estaba bien el amarillo. Miren el amarillo, la pía madre supuestamente es la roja y la aracnoide dice que es la azulcita. Excelente. Muy bien. Nosotros primeramente tenemos que saber que las meninges vienen desde afuera hacia adentro. Dura madre. ¿Cuál es la segunda? ¿Pía madre o aracnoide? Aracnoides. Ok, ¿por qué? Por el espacio subaracnoide. Excelente, aracnoide. Y después tenemos la pía madre que está más adherida. La pía madre casi nunca se la nota. ¿Cómo se van a dar cuenta que tiene una pía madre el órgano? Porque brilla. Van a darse cuenta sobre todo eso. Brilla y es una pía madre. La pía madre siempre está adherida. La dura madre mayormente va a estar suelta, va a ser como una capa, nada más. Y la aracnoide casi no se nota mucho. ¿Por qué la aracnoide no se nota mucho? Esta aracnoide es como un peritoneo. Primero va hacia la dura madre. A ver, voy a rayar con otro colorcito. Ok, creo que ahora. Primero va hacia la parte amarilla. Supongamos que haga así. Supongamos que haga la parte amarilla. Y después a esa parte roja también la vuelvo a pasar. Así, la vuelvo a pasar. ¿Por qué la vuelvo a pasar? Porque es como les dije, ¿no? Es como si fuera un peritoneo parietal y un peritoneo visceral. Es lo mismo lo que pasa con la pía madre. Solo que esta pía madre así hace que vengan estas dos capitas. ¿Para qué? Para que dentro de acá, no ve que como son dos capitas, aquí queda como un espacio. ¿Qué se llama ese espacio? El espacio subaracnoideo, por donde va a correr el líquido cefalorraquídeo. Esa es la diferencia. Tienen como dos capitas. Y pues ya, obviamente, la que está adherida más profundamente a la médula espinal, pues viene a ser la pía madre. Esa es la diferencia.
Bueno, esto nosotros tenemos que saber que es posterior y esto tenemos que saber que es anterior. ¿Por qué voy a saber que esto es posterior? Por la apófisis espinosa. ¿Cómo voy a saber que el otro es anterior? Porque está ahí el cuerpo vertebral. Ok, habíamos hablado, a ver, del estuche blando, ya hemos hablado de las meninges, ahora hemos hablado del estuche ligamentario. ¿Cómo se...? Bueno, el libro te lo dice directamente de memoria, ¿no? Te dice que de adelante hacia atrás vienes del ligamento longitudinal posterior, discos intervertebrales, cuerpos vertebrales y bla, 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 ¿no? Excelente. Aquí tenemos, ¿no? Aquí es donde empieza la parte anterior, como dice el libro, ¿no? Es desde el ligamento longitudinal posterior. Tenemos un disco intervertebral aquí, o sea, no se lo nota bastante bien por este corte transversal. Tenemos lo que viene a ser el cuerpo vertebral, que viene a ser todo acá, el cuerpo vertebral. Y ya vienen a ser hacia atrás vienen a estar estas famosas láminas, ¿no? Que están a las láminas. A nivel de láminas, a nivel de láminas, los ligamentos amarillos. ¿Alguien sabe cuál es la definición de un ligamento amarillo? O bueno, no definición. Ahí les complico mucho la vida en definición. El ligamento amarillo, ¿de dónde viene? Viene de la pía madre, o sea, es una prolongación de la pía madre, es una prolongación del aracnoide o es una prolongación de dura madre. Porque ¿de dónde creen que viene? ¿No? O nunca pensaron, porque dice el libro, ligamento amarillo, dice. O solo se quedaron con que, ligamento amarillo, nada más. De la dura, ¿no será? No, no es de la dura. Pareciera, porque sé que usted va a ver de la dura, bonito se nota ahí que es como saliera de ahí, pero no, van a darse cuenta que es de la pía madre. Se dice que los ligamentos amarillos son prolongaciones de la pía madre. Y esto ya se adhieren ¿a quién? Se adhieren a la dura madre. Es como si fuera así, miren. Esta es la capa más externa, esta es la dura madre. Y pues esta es la capa media, que viene a ser la pía madre. Y esta de acá salen así, y se adhieren estos ligamentos amarillos. Bueno, estos ligamentos amarillos se adhieren a la capa de la dura madre. Se adhieren ahí. Muy bonito. Y eso le da la consistencia, porque como dije, este pía madre es la más interna. Entonces, fija hacia la dura madre para que esté ahí. Es móvil, sí, ¿no? Pero fija que se la cubra. Esa es la diferencia. Viene de la pía madre hasta la dura madre. ¿De dónde nace? De la pía madre. Eso no hay que quedarnos esto. No se pregunta, pero para que sepa. Excelente. Ya hemos hablado entonces de lo que viene a ser el estuche osteoligamentario, que es el duro, y el estuche blando, que son las meninges. Ahí está una foto mucho más bonita, ¿no? Ahí está en el espacio epidural. El espacio epidural, por ejemplo, que está hacia nivel más dorsal o hacia nivel más posterior, no lo habla el libro bastante, pero el espacio epidural está compuesto de grasita y está compuesto de vasitos sanguíneos. Por eso van a escuchar alguna vez un hematema subdural, perdón, hematoma epidural. Un hematoma porque se puede formar aquí un coágulo sanguíneo. Puede ser aquí a este nivel como a nivel encefálico, a cualquiera nivel de los dos. Y pues bueno, esto ya viene a ser la parte más inferior. Esto viene a ser la parte más inferior. Esto viene a ser pues la única capita que se nota siempre, pues vienen a ser esta, la dura madre. Esta es la dura madre, la más bonita. Y aquí están los ligamentos amarillos o ligamentos dentados. Los dos son lo mismo, por si acaso. Y como se darán cuenta, bueno, aquí no se da mucho, ¿no? Quizás ni en la imagen se da bastante. Pero se darán cuenta que de la dura madre no es de esto, por si acaso, no es este de acá, no es ese, sino que está detrás de ese, aquí. A ver, voy a borrar eso. Está aquícito de acá. Y ahí se adhiere. Eso viene desde la médula. Y no es eso no hay que confundirlo, chicos. Eso no hay que confundirlo con los nervios que vienen acá. Porque esto también que son, estos son los nervios radiculares, así se lo llama. O son las raicillas, que lo dice el libro, ¿no? A otros libros que yo he leído le dicen nervios radiculares o raicillas radiculares. Pero bueno, el libro dice raicillas. Estas raicillas vienen y ya van a formar nervios aquí. Eso no son los ligamentos dentados, eso no hay que confundirlo. Bueno, una vez terminando en L1, L2, saben que ya formaba el cono medular, muy bonito, como un conito. Bueno, eso no es cono, perdón. Eso es un rombo, así un conito, muy bonito. Pero esto es mayormente, a ver, sí, mayormente sí. Y después ya, una vez que aquí está toda la colita muy bonita, va a haber un ligamentito muy bonito, que se va a especializar sobre todo, que es este de acá. Es el filum terminale, o ligamento coccigio, o eso, ¿no? Filum terminale, ¿no? Porque después ya tenemos toda esta enmarradera que es la cola de caballo, cauda equina también llamado. Excelente. Eso ya hemos hablado de límites y nos hemos pasado bastante hablando de eso. De nuevo ahí.
Ahí están los surcos, se notan, bueno, eso lo pueden ver un poquito mejor en su libro, ¿no? Las raicillas posteriores, ahí están los surcos posterior lateral. Si yo le diría, vean, no se ve, ¿no? Ahí en la imagen está medio difusa. Pero aquí tenemos los surcos, los cordones, esto es anterior, anterior también. Ok, posición caudal de la médula espinal. Ok, se divide, ¿no? El libro creo que no lo divide, creo, no me acuerdo exactamente bien. Creo que solo dice cono medular. Pero bueno, esta diapositiva que conseguí no es mía. Lo divide, ¿no? A nivel de la porción caudal de la médula espinal dice que hay un cono medular. Pero no solo es el cono medular. El cono medular sería como el cuerpo, pero ¿quién es la cabeza? La cabeza viene a ser el epicono medular. ¿Dónde está el epicono medular? Está encimita, está por aquí. Aquí es el epicono medular. Abarca los segmentos del E5 y S1, vía motora y sensitiva. El cono medular es el término de la médula espinal, la cola de caballo, ¿no? Es solo vía sensitiva. Eso es una diferencia y por eso yo añadí esta diapositiva. Porque todavía ese epicono medular, o sea, ya el cono medular, solo que el libro no te lo especifica bastante bien. Hay un poquito de inervación acá, motora todavía. Así que todavía hay un pequeñín daño. Puede haber un pequeño daño. Por eso siempre se recomienda hacerlo entre estas dos. Perdón, entre L3 y L4, o sea, un poquito más arribita, ¿no? De esta, para que no haya daño motor. Porque eso es lo que mayormente trata de no hacer el doctor, que no haya un daño motor y por ende no haya una paraplegia, esa es la diferencia. Y bueno, este cono medular, ¿dónde termina? En el ventrículo terminal de Krauss. Si se acordarán, ya hemos hablado, ¿no? De todos los ventrículos y de todos los agujeros, que también es pregunta de examen. Te preguntan todo eso. Se lo explica mucho más en sistema ventricular, se lo explica muy hermoso en ese sistema, pero mayormente se habla solo de los ventrículos laterales. Habíamos hablado, ¿no? Ventrículos laterales, agujero interventricular de Monroe, tercer ventrículo, a cuarto ventrículo por el acueducto mesencefálico y del cuarto ventrículo al último ventrículo o de Krauss o terminal, pues por el conducto ependimario o el epéndimo, ¿no? Y la cauda equina, cauda que se refiere a lo más caudal. Ya esto dice abarca raíces de L2 a S5 y envueltas por un sacudural. Sí, exacto, es un término que recién también hoy día lo vi. ¿Por qué? Porque esto va a terminar así como un pañalcito y eso es denominado el sacudural. La vía piramidal o motora termina en el segmento S2, no hay mucho que hablar ahí. Y bueno, esto es algo interesante. Sacudural termina a nivel de la vértebra S2 y se inicia el ligamento coxígeo que se embarca hasta la cara anterior del último. Esto no vamos a verlo hoy día, esto me acuerdo que el anterior año lo vi con mis alumnos, que era lo mismo que yo les dije, ¿no? ¿Para qué se utiliza, no? Ese de la punción lumbar, le dije para meningitis y pues esto ya lo van a aprender al año, que esto se le denomina, cómo no me voy a acordar, José, auxiliar de bacterio. Análisis citoquímico y bacteriológico de líquido cefalorraquídeo, exacto. Histocitoquímico, exacto. ¿Por qué? Porque se evalúa la química, porque se evalúa glucosa y demás, como verán ustedes acá, glucosa, proteína. Se evalúan células, por eso citoquímico y bacteriológico. ¿Por qué? Porque se va a evaluar agente etiológico, ¿no? Aspecto y presión que me interesa bastante para ver si es bacteriana, vírica, TB, tuberculosa fúngica o carcinomatosa, un cáncer, quién sabe, ¿no? Pero eso no vamos a lo de ello. Tampoco, signos meningios, ya les había nombrado. Ok, esto va un poquito de la mano de la sistematización, ¿no? Para que entiendan sobre todo, no tanto aquí porque esto lo van a ver todavía en otros temitas muy bonitos, sobre todo en conducción. Hay diferentes tipos de sensibilidades. Los diferentes tipos de sensibilidades pueden ser la exteroceptiva o la propioceptiva. La exteroceptiva, como dice ahí, es una sensibilidad superficial, bastante superficial. La propioceptiva viene a ser una sensibilidad mayormente profunda. La profunda me voy a diferenciar que está bien metida en esto. Aquí dice, ¿no? Receptores de músculos y tendones. Esta superficial mayormente, ¿cuál viene a ser? La que hemos hablado en la anterior clase, las terminaciones libres, que son mayormente las dolorosas o conocidas como nociceptores, que son receptores del dolor. En la piel, ahí hemos visto mecanorreceptores, termorreceptores, quimioreceptores, varios receptores que están pendientes en la piel. Sí, las personas que han leído no tejido epitelial, el tema de tejidos blandos y faneras, si no estoy mal, que es el primer temita terminando la parte de tejidos, es el primer tema. Me van a entender, porque no, se acordarán, corpúsculos de Pacini, corpúsculos de Ruffini, corpúsculos de más y más, de Meissner y demás. Hay muchos, ¿no? Que este es frío, que este es presión, que este es calor y demás. El de Ruffini, calor y demás, ¿no? El de presión, Pacini, exacto, Pacini, Ruffini y demás. Esos, ¿no? Esos son estos receptores, la heteroceptiva superficial, porque son estímulos externos. Fácilmente me hacen llegar. Me pellizca alguien,
alguien me coloca algo caliente en la mano, me presionan en la mano, eso es algo más superficial, receptores en la piel. Pero la proprioceptiva, que es una sensibilidad profunda, alguien que me desgarre el tendón, no. Obviamente que yo puedo desgarrarme el tendón, sí, pero es algo normal que yo haga, no. Los jugadores se desgarran el tendón y eso es algo pues que ellos no lo hacen conscientemente, sino porque es porque juegan. Receptores de músculo. ¿Y esto qué son estos receptores? Este receptor, por ejemplo, se le llama eh, aparato tendinoso, exacto, el aparato tendinoso de Golgi. Y este es el uso muscular, exacto, eso ya me acuerdo. Uso muscular, uso M, y el aparato tendinoso de Golgi. Esos son los dos receptores que están, ¿no? A nivel del tendón y a nivel de músculo. Los dos se relacionan consigo mismos, o sea, los dos están pendientes, tienen fibras nerviosas que están a los lados y más que seguro que coloqué una imagen más adelante. Esto es sensibilidad, ¿no? Dolor y temperatura, cordón lateral, el eje espinotalámico, esto lo vamos a ver mayormente. Un tacto epicrítico, pues un tacto muy fino, eso es epicrítico. Cuando ustedes vean epicrítico significa que es una muy fino de sensibilidad. Y hay algo interesante, mira, van a verse que la sensibilidad, o sea, la parte epicrítica, que es una sensibilidad muy fina, está relacionada con el cordón posterior. ¿Por qué con el cordón posterior? Porque el cordón posterior es especializado hacia la parte sensitiva de todo el cuerpo a nivel de la médula espinal. ¿El cordón anterior tiene sensibilidad? Sí, mas no es su especialidad. Entonces, si pasa un nerviosito por ahí, no va a sentir quizás nada. Imaginémonos algo así, que tiene algo malo en su médula espinal, quién sabe, ¿no? Por ejemplo, en el cordón anterior, por razones de la vida, ahí la neurona se fue, su neurona sensitiva, y usted se está quemando su mano, supongamos, se está quemando su mano. Entonces, aunque sea que usted se queme la mano, no va a sentir nada, por el cordón anterior no es especializado en la sensibilidad. Quizá después de una hora recién sentirá una picazón pequeñita, cuando su mano ya esté quemada y se pesada, ¿no? Pero no, mayormente toda la sensibilidad, ¿dónde se va? Al cordón posterior, perdón, porque ahí está especializada en tacto epicrítico, tacto fino. ¿Y qué es un tacto protopático? Un tacto protopático es todo lo contrario. Es un tacto no fino, es un tacto torpe, como se le diría. ¿Y dónde creen que va a estar esta sensibilidad de tacto protopático? En el cordón anterior. ¿Por qué? Porque, como les dije, no es una zona especializada en esto. Entonces, por ende, la sensibilidad en este cordón anterior va a ser escasa, muy escasa. Y bueno, el cordón lateral mayormente que está relacionado a dolor y temperatura, que tampoco ni es malo ni es bueno. Esto mayormente es parasimpático. Bueno, y la parte propioceptiva, ¿no? Que les dije que era una sensibilidad profunda. Lo mismo, en el cordón posterior va a ser algo consciente, haz de Goldie de Burdach, o a nivel cordón lateral inconsciente. ¿Cómo lo relaciona esto? Así lo relaciona. El cordón lateral mayormente es parasimpático o simpático o neurovegetativo, para resumirlo, ¿no? Entonces, inconsciente. Es bastante inconsciente. ¿A qué me refiero con inconsciente? No que usted no lo va a sentir, a eso no me refiero, sino que más que todo lo voy a relacionar a involuntario. ¿Por qué? Porque usted, por ejemplo, ahorita le puede estar dando un preinfarto. ¿Usted lo va a sentir? No. Lo va a sentir cuando usted ya llega a su cerebro y va a estar ahí algo en un infarto, por ejemplo, en la mano engarra a nivel del pecho. Ah, me duele. Recién va a sentir el dolor. Pero si usted ya tiene un preinfarto, no lo va a sentir quizás, porque es una sensación inconsciente, es algo neurovegetativo. Pero cuando es consciente, usted va a dar su examen de anatomía y por su mala suerte, cuando usted subió al primer piso, se dobló el tobillo, tiene un esguince de tobillo. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta sensibilidad que está, pues, si me tuerzo el tobillo, me esguinzo, correcto término, voy a tener una cierta, o sea, se van a activar estos receptores, ¿qué les dije? El tendón de Aquiles, digamos que se sintió, ¿no? Ahí me esguincé y pues no se fracturó ni un hueso ni nada, pero sí a mi nivel de tendón de Aquiles hubo un desgarro del tendón, ok, me va a doler, ok, voy a saber. ¿Por qué? Porque es consciente el dolor, yo lo voy a sentir el dolor, pero si por ejemplo mi novia me dejó ahorita, no, te voy a terminar, no, no, por favor, no me termines, no voy a sentir. ¿Por qué? Porque es más que todo es algo sentimental, es algo psíquico, pero es algo inconsciente. Después de horas, recién va a llegar a mi cerebro esa información y recién va a decir llorar, amargar la vida.
Recién es inconsciente, no lo sentimos. Espero que se haya entendido. Al final de la clase me dicen, si no se entendió, lo vuelvo a repetir. Ok, tenemos las especializaciones, sustancia gris y sustancia blanda. ¿Por qué está así la imagen? Ah, ok, es la diapositiva, excelente, pero esto no debía aparecer ni modo. Ok, sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris, pues como les dije, ¿dónde va a estar esta sustancia gris en la médula espinal? Va a estar acá. Ahí tenemos nuestro bonito imagen de la médula espinal. La vamos a borrar, no quiero que aparezca esa foto, van a disculpar, quiero que salga biencito este video, así que vamos a borrar, esa foto está chimada, ahora sí, excelente, muy bien. Ok, sustancia gris y sustancia blanca, la sustancia gris y la sustancia blanca. Sí, estoy grabando y está compartiendo pantalla, excelente. Sustancia gris y sustancia blanca, la sustancia gris, ¿dónde va a estar? Ahí está el cuerpo, toda la médula bonita, ¿y dónde está la sustancia gris? Ahí está la sustancia gris. Cordones anteriores o astas, porque se dice supuestamente que se parecen a astas, o también están a nivel de las astas posteriores o cordones, perdón, astas, estas son astas, mil disculpas, astas o cuernos, se me chipó la lengua. Estas son astas anteriores o cuernos anteriores, porque supuestamente dice que parecen cuernos, ¿no? O también tenemos las astas posteriores y también tenemos los cuernos posteriores. ¿Esto cómo están unidos? A través de algo acá que no se dibujo bastante bien, que mayormente va a estar alrededor del epéndimo, que va a ser con la comisura gris. Eso es la comisura gris, eso que va a pasar por delante. Ahí está bonito. Ese es el epéndimo. Y pues una vez ya tenemos ahí la comisura gris mayormente. Toda la comisura gris que viene, todo esto de acá. Hasta acá. Todo eso de acá es comisura gris. Todo así rellenado, excepto no va a estar pintado la parte interna, ¿no? El conducto del epéndimo no va a estar pintado. Pero eso es la comisura gris. Sustancia blanca. ¿Qué está compuesto de la sustancia blanca? Van a estar compuestos de los cordones, o sea, la sustancia blanca va a componer cordones, que son las prolongaciones, bueno, las raicillas, perdón. Estas raicillas que mayormente parten del surco anterolateral y las otras raicillas posteriores sensitivas con su ganglio, ganglio raquídeo que van a estar, ¿no? Y ahí ya estoy dividiéndolas. Bueno, lo está dividiendo mi diapositiva. Eso que quise dibujar es la fisura media anterior, que es un espacio virtual grandote. Después voy a tener lo que venían a ser la cisura anterolateral, por donde pasan las raicillas anteriores y lo que viene a ser surco longitudinal posterior y bueno, la cisura posterolateral, o llamado, perdón, ese surco intermedio, mil disculpas, ese surco intermedio, ahí está la cisura posterolateral. Entonces volvamos a repetir, si es que les chipé. Surco longitudinal posterior, cisura intermedia y el surco posterolateral. Entonces, ¿cuáles teníamos? Fisura longitudinal anterior, surco anterolateral, surco posterolateral, cisura intermedia y el surco longitudinal posterior. ¿Entendido? Espero que sí. Ok, ¿para qué me gusta o para qué Diosito, para qué quiso Diosito que la neuroanatomía está así? Para dividirme de cordones. Los cordones o funículos, fascículos, están compuestos de sustancia blanca. ¿Por qué? Porque por toda esta parte de acá, la parte blanca, lo que ven de otro colorcito, pues por ahí es donde pasan todas las vías, haces, vías y demás. Y todos estos haces, fascículos y demás, ¿de qué están compuestos? De prolongaciones. ¿Y cuáles son las prolongaciones? Axones. Y bueno, ya dicen fascículo, asociación intersegmentaria, excelente, muy bien. Vamos empezando de lo más fácil a lo más complicado. A nivel de los cordones laterales, ¿cómo se delimitan? Los cordones laterales se delimitan surco anterolateral, surco posterolateral. Esto es similar a qué, a ver, similar a hígado, les dije, ¿no? Si se repite tal palabra, ¿qué significa que hacer eso? Entonces, si decimos aquí, por ejemplo, surco posterolateral, surco anterolateral, ¿qué es lo que se repite? Lateral, lateral. Entre esos dos laterales va a haber un cordoncito. ¿Y qué se repitió? La L. ¿La L de qué? De lateral. Entonces, entre el surco posterolateral y surco anterolateral, ¿qué va a haber? Va a haber el cordón lateral. Listo. No hay más magia. Entre surco. Bueno, para delimitar el cordón posterior, solo se utiliza la siguiente. Se utiliza surco posterolateral y el surco longitudinal posterior. Solo se utiliza para que digamos que esto es todo el cordón posterior. Solo
que la fisura intermedia me facilita la división de dos cordones bastante importantes, el de Gaulle o Gracil y el otro viene a ser el cuneiforme o de Burdach. Para eso me sirve la fisura intermedia. La fisura intermedia me sirve para separar estos dos. Nada más. Pero para yo decir cordón posterior, solo tengo que decir surco longitudinal posterior y surco posterior lateral. Excelente. Entonces, de nuevo, hagamos esa matemática. Surco longitudinal posterior y surco posterior lateral, que se repite. Se repite la P. ¿De qué? La P de posterior. Entonces, entre esos dos, ¿qué va a haber? Cordón posterior. Listo, fácil y sencillo. Ahora volvamos acá. ¿Qué era? Surco anterolateral. Excelente. Y surco anterolateral, que se repite. No hagamos caso a la L. No hagamos caso a la L. Hagamos caso a la A. Entre los dos surcos anterolaterales va a estar delimitado el cordón anterior. Entonces tenemos tres cordones. Cordones anteriores, cordones posteriores y cordones laterales. ¿Cuántos cordones tenemos? 4. O bueno, podemos decir 2, 4, 6 si queremos. 2 anteriores, 2 posteriores y 2 laterales. Un derecho, un izquierdo. Y el cuento se cuenta solo. Ok, excelente. ¿Qué es lo que se pregunta acá? Lo que se pregunta acá y lo que deben enseñar en la práctica, pues es lo que yo les he dicho. Cordones anteriores, eso directamente. Porque nosotros como auxiliares, ¿qué hacemos? Le colocamos aquí un alfiler y listo. Hay un alfilercito muy bonito. ¿Qué es eso? Les preguntamos, ¿qué es eso? El haz de Burdach. Listo. El haz de Burdach. ¿Qué es esto? El haz Gracil. Listo, nada más. O el haz de Gaulle. Le colocamos, por ejemplo, acá un alfiler bonito. ¿Qué es esto? Comisura gris. ¿Qué es esto? Surco anterolateral. Ese es el trabajo del auxiliar en la parte práctica, pero no estamos en anfiteatro, así que tratamos de explicar un poquito más la teoría, porque bueno, es virtual, ¿no? Ok, pero aquí va otra pregunta de examen, por ejemplo, y esto es lo que les pregunto ahora acá. Ok, ya sabemos que esto es pues la fisura longitudinal anterior. Listo. Ahora, por esa fisura longitudinal anterior, no Diosito no quiso por nada, bueno, no la inventó, dijo, ¿qué vas a hacer? Voy a abrir los mares y entonces te voy a dejar abierto como una fisura virtual. No, no le dijo eso. La está dejando abierta porque va a pasar una arteria. ¿Cuál es esa arteria? Hay una arteria que pasa por ahí y eso es pregunta de examen. ¿Qué arteria pasa por esa fisura longitudinal anterior? La arteria espinal anterior. Excelente, Karen. La arteria espinal anterior. Excelente. ¿Sabe de qué rama es la arteria espinal anterior? ¿Alguien sabe? ¿De las vertebrales? Ok, está bien. Muy bien su pregunta, pero un poquito más adelante, ¿qué me forman las vertebrales? Porque las vertebrales, ¿qué arteria me forman uniéndose las dos? ¿Alguien que se acuerde? ¿Qué arteria está que vamos a lanzar ese órgano más adelante? Se llama surco basilar. ¿Qué arteria está encima del surco basilar? Arteria basilar. Ok, ya, arteria basilar, pero se le denomina como tronco basilar porque es una arteria sanga, porque estas dos arterias vertebrales pues se unen y forman el tronco basilar, pero está bien, arteria basilar. Esta arteria basilar, ahí como dijo Rodrigo, tronco basilar es la que me da la espinal anterior, excelente, pero eso es lo que tienen que saber. Por la fisura longitudinal anterior, ¿qué arteria pasa? La arteria espinal anterior. Listo, fácil y sencillo. ¿Qué más? A ver, aquí se pregunta. Los surcos a nivel posterior ya saben. Los laterales. Ok, no hay nada más que se pregunta acá, creo. Bueno, se darán cuenta que en el posterior siempre es sensitivo, es netamente sensitivo. Y al estar esto bastante sensitivo, pues aquí es donde está el famoso ganglio. El ganglio nervioso, ganglio raquídeo, que es compuesto de neuronas pseudonipolares. Esto lo van a entender mucho mejor en lo que viene a ser vías de conducción. Es que quizás avancemos una clase fácil y sencilla de media hora para que me entiendan nomás de qué se refiere. Ok, muy excelente. Miren, por ejemplo, aquí esto es de una médula torácica. La médula torácica, si se acordarán, era muy predominante en el anterior. Era mucho más predominante. Aquí sí tiene una forma de una H. A nivel lumbrosacro se parecía a una forma de una mariposa porque eran predominantes las dos. Ok. Los cordones anteriores como los cordones posteriores también se dividen. Se dividen.
Los cordones, por ejemplo, eh, a ver, ok, hasta aquí igual, me puede ayudar, ¿no? Los cordones anteriores, por ejemplo, es un poquito diferente a los cordones, perdón, astas, disculpa, cordones astas. Las astas posteriores son muy diferentes a las astas anteriores. Las astas anteriores son más delgaditas y más longitudinales, más grandes. Las astas anteriores son un poquito más pequeñas y gorditas. Entonces, debido a ese tamañito, pues como se darán cuenta, miren, solo se divide en una base y se divide en una cabeza, nada más. Mientras que la posterior se divide en una base, se divide en un cuello, que es eso interesante que tiene. El otro no tiene cuello y se divide en una cabeza. Excelente. Y entre las dos bases va a estar la famosa comisura gris. Y donde, bueno, aquí es el conducto central o el epéndimo, ¿no? Excelente. Ahora, ¿qué es esto de acá? Que es algo interesante que me coloca acá. Dice fascículo dorsolateral. Ok, por ahí va a pasar el fascículo dorsolateral. Pero exactamente esa zona, porque algunas te preguntan, el fascículo dorsolateral, esto es para rellenar mayormente esta pregunta, el fascículo dorsolateral, ¿por qué zona pasa? ¿Alguien sabe qué se denomina esa zona bien pequeñita que está a nivel posterior de la cabeza del asta posterior? Es un tracto, o sea, ya el tracto dorsolateral, o llamado de qué. Esto yo siempre que me veo esto, por ejemplo, ¿qué se me viene a la mente? Se me viene a la mente la cabeza de Lisa, ¿no? Así toda puntiaguda. Y yo me acuerdo por las astas. Yo pienso que todas estas son astas. Así muy bonito. A ver. Excelente. Sí, creo que ya veo, ¿verdad? Bueno, está bien. No, no se preocupen, hablen, chicos. No tengan miedo. Si se equivocan, equivóquense acá. En el examen no se pueden equivocar. Acá tienen el derecho a equivocarse hasta 1000 veces. En el examen no, que es donde no queremos equivocarnos ni perder ni un punto, ¿no? Excelente, Blas, que me respondió por el chat. Es la zona de Lee Sauer, ¿no? Ahí está escrita como él, ¿no? Ahí es Lee Sauer, excelente. Pues me acuerdo de Lisa, ¿no? Y ahí me imagino ahí que hay varias astas, de la asta, ¿no? Excelente, es la zona de Lee Sauer. Esta es una zona sensitiva. ¿Por qué? Me doy cuenta que es sensitiva porque esta es la parte posterior. Y la parte posterior siempre es sensitiva. Las astas laterales, que están estas de acá atrás, esas laterales siempre tengan en cuenta que son simpáticas y parasimpáticas, sobre todo. Las parasimpáticas mayormente son a nivel de las sacras lumbares, mayormente que todo sacra, porque se acordarán que cuando hemos visto los nervios de Eckhart, que eran nervios parasimpáticos de la S2, S3 y S4. Entonces yo ahí ya tengo que saber que son parasimpáticas. Ok, luz de gris, sustancia medula. Y aquí es un poquito, ¿no? Es bastante corto, esto no nos vamos a tardar tanto porque esto es más fisiología sobre todo, pero ok, podemos, ¿no? Ok, aquí hay varias neuronas. Por ejemplo, este dibujo está sacado de lo que viene a ser su libro, ¿no? Donde ya habla sobre la estructuración de la sustancia gris. En la sustancia gris, pues teníamos los somas, pero también teníamos en la sustancia blanca las prolongaciones. Prolongaciones y cuerpos de qué? De la neurona. Y pues el libro ya te dice, ¿no? No sé si tengo una imagen más aquí. Ok, vamos hablando de esto, ¿no? Neuronas radiculares, que son de las primeras neuronas que nombra. Porque el libro te nombra las neuronas radiculares y te nombra las neuronas cordonales. Esos son los dos tipos de neuronas que te dicen, ¿no? Y las radiculares, pues tienen sus subdivisiones, que son las alfas, las gamas y las vegetativas simpáticas. Desde ya, yo les digo, pues que esto es pregunta de examen. Eso siempre les preguntan. ¿Qué tipo de neuronas hay y cómo se clasifica? Listo. No es más, ¿no? Las neuronas radiculares son las neuronas que tienen axones a nivel de las raíces anteriores y que sinapsan. Excelente, eso es algo que se tiene que saber. Las neuronas alfa, por ejemplo, estas alfa, son mayormente motoras, son somáticas motoras. ¿A qué me refiero que son somáticas motoras? Somática es un movimiento que yo lo hago voluntariamente y motoras, pues que van a la parte motora, o sea, a la parte de movimiento, no tanto a la parte sensitiva. Mayormente estas neuronas, ¿a dónde van? Van a los músculos. Por eso aquí, como verán, la neurona motora, esta es de acá, esta grande. Esta va, ¿y dónde va? Va a los músculos, como ustedes verán. Esta es al uso muscular. Estas son sobre todo propioceptivas. Esta es más profunda. Y después teníamos la neurona gamma. Estas verdecitas que van acá. Y como ven dónde va más acá. ¿Dónde van estos? Mayormente van a estas también a usos neuromusculares. Usos neuromusculares como verán acá. Fibra múscula intrafusal, como también hay la fibra múscula extrafusal. Mayormente esta es la intrafusal.
Casi no me van a entender mucho esto porque esto mayormente se utiliza en fisiología, pero ¿a qué se refiere? Mayormente fuso se refiere a la parte más interna, esa es la fusal, por eso dice intrafusal es más hacia la parte interna, como verán. La extrafusal es un poquito más hacia la parte externa. El uso muscular es toda la parte roja, por si acaso. El uso muscular es todita la parte roja. Es el uso neuromuscular, así llamado neuromuscular, porque ese uso neuromuscular, porque, bueno, está relacionado, ¿no? Con la parte nerviosa y con la parte muscular. Pero esto, si hiciéramos un zoom mucho más grandecito, así pequeñito, donde va a estar en contacto con la parte nerviosa y la parte muscular, a eso ya la van a denominar como placa motora. Pero ¿para qué me sirve la neurona gamma? Me sirve para controlar la tonicidad muscular, nada más, la notosidad. Eso es para qué me sirve. Y después teníamos las neuronas vegetativas simpáticas. Las simpáticas, a ver, mayormente eso tiene otra función. Esto, por ejemplo, simpático mayormente va a inervar músculo, o bueno, va a tener una estimulación nerviosa del músculo, pero sobre todo un músculo que es inconsciente, como el corazón, en el miocardio, sobre todo glándulas quizás. Y después tenemos las neuronas vegetativas parasimpáticas. Aquí me faltó colocar, porque si hay simpático, también hay un parasimpático. Aquí, por ejemplo, tenemos la neurona simpática, que como ustedes verán, no sigue tanto al uso muscular, ¿no? Sino que se va. Esta simpática, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de la neurona simpática? La neurona simpática, la diferencia es cuál. Es que antes de ir a ese órgano diana, tiene una cierta pausa en el ganglio simpático. Esa es la diferencia. Mientras que la otra parasimpática, que sobre todo va a venir a ser la, a ver, ¿dónde está aquí? Simpática. Aquí no está la parasimpática, creo. No se nota la parasimpática. Pero esta es directamente desde la médula sacra, sobre todo, que está saliendo y no hace sinapsis con un ganglio, porque no hay ganglio simpático, sino que directamente hay ganglios parasimpáticos. Bueno, no hay ganglios simpáticos, perdón. Sí hay ganglios simpáticos, donde solo van a hacer una sinapsis, presinapsis, las neuronas simpáticas. Pero si yo tengo una neurona parasimpática, va directo al órgano. Se va a encontrar con una neurona, postneurona, y ahí le va a dar la información. Esta no hay ganglios parasimpáticos, eso tengan en cuenta, chicos. No hay ganglios parasimpáticos, para no chiparlos, ¿no? Yo me chipé un poquito. Ok, y después tenemos las neuronas cordonales, que por dónde van a ir sobre todo. Estas neuronas cordonales van a ir sobre todo por los cordones. Las radiculares van a ir por las astas, sobre todo. Por ejemplo, toda la vida siempre se ha preguntado esta pregunta, y siempre, casi en la mayoría de los casos, se ha preguntado la definición de las tautómeras, o cuál es la diferencia. Por ejemplo, la diferencia de estas tautómeras, yo siempre me acuerdo de una X, porque esto dicen que van solo va por la hemimédula. ¿A qué me refiero hemimédula? A una parte de la médula. No ve que esto es izquierdo, o sea, supongamos que es esto, ¿no? Izquierdo y derecho. Va solo por esta médula, y va así, como ven acá, va así. Pero esa es la tautómera, porque no cruzan la línea media, o sea, no se decusan, si es decirlo ahí, no se decusan. La neurona, por ejemplo, la tautómera, viene a ser esta de acá. Aquí viene sinapsa al asta posterior, por ejemplo, esto seguro fue un estímulo parasimpático, simpático al cordón lateral. Sube, sinapsa a la parte sensitiva, a la asta posterior, y sube a los centros motores corticales superiores. Y si se darán cuenta cuál es la diferencia o cuál es lo similar de eso, es que van por la misma vía, nunca cambian. Van por la izquierda. Bueno, en este caso sería derecha, ¿no? Saben que todo lo izquierdo es de derecha. Van por la derecha. Esa es la que siempre preguntan. No se cruza, es la única neurona que no se cruza. Después teníamos la heterómera. Las heterómeras, pues sí se cruzan. Las heterómeras, por ejemplo, son estas de acá. Heterómeras son estas. Miren. Va arriba, y se cruza al otro lado. Pero vuelve. Esa es la diferencia. Las las heterómeras son las que cruzan, pero vuelven a la médula del mismo lado. Es como dice el libro, a ver, dice, empiezan de un lado, se originan de un lado y terminan al mismo lado. Quizás se intercrucen, pero vuelven. Esa es la diferencia. Y las hecatómeras es cuando ya se dividen en dos ramas. Esa es la diferencia. Las hecatómeras se dividen. La hecatómera dice, una quiero ir arriba y otra quiero ir abajo. Esa es la diferencia. Envían dos respuestas. Entonces, en pocas palabras, las tautómeras, ¿cuáles son? Las que no cruzan, no cruzan, van de la misma médula.
Las heterómeras son las que eh, van, o sea, se originan de un lado y terminan en un lado, pero sí se cruzan, pero vuelven. Van y vuelven. Son como las relaciones inestables o tóxicas. Van y vuelven. A eso, a relaciones. Y las hecatómeras, pues son las que se dividen en dos raíces. Una sube y otra baja. Y las ganglionares, ¿cuáles son? Son las que se ubican en los ganglios raquídeos, como esta de acá. Las pseudonipolares, como se recordarán. Ok. Sistematización de la sustancia gris. Excelente. Teníamos diferentes, ¿no? A ver, creo que... Ok, eso es mi resumencito. Teníamos, ¿no? El componente, esto es lo que tiene que saber, que es como un trabalenguas muy bonito. Esto es la parte más posterior y esto es la parte más anterior. ¿Cómo me doy cuenta? Por la formación de estas astas. Miren, esto es más grandote, entonces anterior. Pero también por el nombre. Dice sensitivo, entonces, yo ya tengo que pensar que esa zona es posterior. Pero hay diferencia. Hacia nivel de las astas posteriores son somatosensitivas. Pero a nivel entre base y base se acordarán que había la comisura gris. Y esa gris es sobre todo parasimpática a neurovegetativa. Como ustedes verán aquí les colocan el nombre de víscero. Porque víscero, acuerden que todas las vísceras, pulmón, corazón y demás vísceras, hígado, no las controlamos. No le podemos decir corazón latí, pulmón respira más rápido, o hígado producir más fibrinógeno, más albúmina. No, no podemos decirle, ¿no? Entonces por eso son movimientos involuntarios. Desde la T1 a la E2 se realiza esto. Ok, entonces hay un somatosensitivo. ¿A qué me refiero? A que va a ser una sensibilidad consciente, que yo la voy a sentir. Viscerosensitivo. Va a ser una sensibilidad no consciente, que te duele el corazón, que le duele los pulmones. Visceromotor. Va a ser una acción que usted va a efectuar alguna víscera. Por eso es visceromotor. El corazón va a latir más rápido, el páncreas va a producir más insulina, el peristaltismo va a ser mucho más rápido y demás. Y el componente somatomotor, ¿a qué me refiero? A que va a haber una persona que va a estar pateando la pelota y va a hacerlo excelentemente bien. ¿Por qué? Porque se acordará, ¿no? Excelente. Esto se ve aquí, pues un cuadrito que es de memoria, ¿no? Que hay que aprendérselo. Por ejemplo, los componentes somatosensitivos lo envuelven a quién? Al núcleo esponjoso, al de Rolando, gelatinoso de Rolando, al del asta posterior, al de Clark, al viscerosensitivo, al intermedio medial, a la gelatinosa central, la comisural, reticular y demás. Mayormente lo que ustedes quiero que me aprendan es esto de acá. Cómo se dividen y para qué sirven. Ahorita vamos a hablar más adelante también sobre todo esto. Núcleo zonal, la verdad. Esta es una disposición que se sabe aprender bastante bonita. Esto es, pero primeramente tenemos que saber esto. Sistematización de la sustancia gris. Tenemos dos núcleos de la asta anterior. Aquí como ustedes verán. Tenemos dos núcleos. Esto es asta anterior, esto es asta lateral y esto es asta posterior. Aquí están las zonas. Por ejemplo, en la zona viscerosensitiva y en la visceromotora van a estar estos dos núcleos, el lateral y el medial. Excelente. Vamos a empezar por cuáles. Vamos a empezar por los núcleos de la asta anterior. Tenemos el medial y tenemos el lateral. El medial, como dice medio, yo siempre me acuerdo de la línea media, va a estar relacionado con la inervación motora, o bueno, con la estimulación nerviosa motora del cuello y del tronco. La lateral, ¿con quién va a estar? Inervado, mayormente hacia ciertas condiciones de músculos restantes. Esta tiene una especificidad. Te dice, músculos de cuello y tórax. Pero esos pequeñitos que no se quieren dejar inervar, que no se quieren dejar estimular con algo nervioso, se encarga este. Es lo mejor que se puede hacer. Esto, por ejemplo, se engruesa ¿a dónde? Se engruesa a nivel braquial o a nivel torácico. ¿Por qué? Porque mayormente ahí el engrosamiento es bastante importante a nivel del plexo braquial. El asta posterior es un poquito más complicado, ¿no? Porque tiene un poquito de más núcleo, como ser el núcleo de Waldeyer. Aquí vamos a ver desde el más posterior hasta el más anterior, el de Waldeyer. También llamado zonal por la zona de Lissauer, ¿no? El de Waldeyer, el gelatinoso de Rolando, el núcleo propio de la asta posterior, obviamente, el núcleo basal medial o de Clark y el núcleo basal lateral o de Bechtere. El que más se sabe preguntar, por ejemplo, es el de Rolando. El de Rolando se pregunta porque tiene sensaciones termoalgésicas
Es la regla de oro en ese núcleo, ¿no? Las otras también tienen, ¿no? El libro te lo dice, que, que tiene cierta significación sensitiva y demás cositas, ¿no? Que te saben de eso. Y hacia la parte lateral solo teníamos el medial y el lateral, el que está más hacia la línea media, ¿no? Mayormente estos que son, pues son parasimpáticos y simpáticos. Esa es la diferencia, ¿no? Para mí lo que me interesa es que sepan, y esto se pregunta, chicos, se pregunta de qué manera. Se pregunta de cuáles son núcleos del asta posterior, cuáles son núcleos del asta anterior, cuáles son núcleos del asta posterior. Por ejemplo, el del asta posterior es el que más, ¿no? Pero yo tengo mi propia mnemotecnia, que a ver si le sirve, ¿no? Era la mamá de Waldo rodea la gelatina prometiendo mezclar la avena. Esa es una. Esa es una. Que es, digamos, la mamá de Waldo, Waldo de Waldeyer, o mamá de Waldo, ¿no? Mamá marginal y Waldo Waldeyer. Mientras que la rodea gelatina es, pues, gelatinoso, ¿no? Y rodea, quiero referirme a Rolando, prometiendo de propio mezclar de Clark y la avena de Bechteré. Esa es mi mnemotecnia. O bueno, mi primera mnemotecnia que yo empecé en primer año era Majet prueba, era la baba, no era la bamba, era la baba, era. Majet prueba la baba con Billy, creo que era, pero bueno, ya la cambié, ¿no? Para que suene mejor. Majet prueban la bamba, de la bamba, ¿no? La música, con Billy, que es Majet de marginal, prueba de propio, la bamba de basal medial y basal lateral con Billy, ¿no? La JET, por ejemplo, era gelatinoso, exacto. Marginal, gelatinoso, propio, basal medial, basal lateral. Y Billy, a ver qué era. Bueno, la de Billy creo que era para diferenciar que era lateral el más externo. Ok. Pero me gustan las dos, a ver si les sirve. Y bueno, no hay de qué hablar mucho del asta lateral y del asta anterior porque solo son mediales y laterales. Esa es la función de los diagramas simpático y parasimpático. Como dije, miren, el simpático es una neurona preganglionar como hay una postganglionar. Mientras que en el parasimpático hay una preganglionar y de un gangliecito pequeñito, como ese ganglio yuxtavisceral. Y eso que algunos libros ni te nombran el ganglio. Porque supuestamente la diferencia cuál es, sobre todo cuando te nombran que hay un ganglio. Que el ganglio, sobre todo de ¿dónde está? El ganglio está ubicado a nivel del lado paravertebral, o sea, al lado de la médula espinal. Pero ¿dónde va a estar? Del parasimpático está ubicado antes de llegar a inervar a esa víscera, por ejemplo, en el recto. Antes de inervar al recto, antecito, muy pequeñito, ni un centímetro de diferencia, está el ganglio. Sinapsa con este ganglio y recién inerva. Esa es la diferencia. Laminación de Brox-Rexer. Esto también es pregunta de examen. La clasifican, ¿no? Que son varias. Ahí tenemos la 1, la que me representa, ¿no? La 1, la que te dice el libro, que está en la zona más marginal, a nivel del Waldeyer. Ese es el que representa la de Waldeyer. La número 2, la lámina 2. La lámina 2 es la que me representa la sustancia gelatinosa de Rolando. La lámina 3. La lámina 3 me va a representar al propiango, o sea, al núcleo propio del asta posterior. La lámina 4 también me da a lo que sobra, ¿no? La 3 y la 4 pues me da la inervación al asta posterior. Y la franja de neuronas asociativas, porque esto ya está casi relacionada a lo que viene a ser con la comisura. Por eso te dice neurona asociativa. Después tenemos a quién? Tenemos al basal medial lateral, que ya viene a estar estos los laterales, ¿no? El 6 que vendría a estar el basal medial lateral. El 7 que ya, cubre toda la comisura gris. Por eso estoy llamado la lámina 7 como la lámina peripendimaria, así se la denomina el libro, ¿no? El 8 que viene a ser netamente motor y el 9 también, ¿no? El núcleo medial y el núcleo lateral. Y tenemos el 10 que viene a ser ¿quién? El 10 que viene a ser el que está alrededor del conducto central o epéndimo. Esas son las láminas de Rexet, que usted se la tiene que aprender de memoria. Ahí está más bonito. Muy hermoso. Ahora sistematización. Esto no voy a explicarles mucho, chicos, porque pues cada uno tiene una definición o una función importante. Pero a mí lo que me interesa a ustedes que sepan, que es lo que más se pregunta, pues cuáles haces, porque estos son haces. Lo que hace rato vimos eran cordones. Perdón, núcleos. Lo que hace rato vimos eran núcleos que estaban en toda la sustancia gris. Eso tienen que tener en cuenta. Era la sistematización de la sustancia gris. Esto es la sistematización de la sustancia blanca. ¿Qué corren por la blanca? Prolongaciones. Y estas prolongaciones quieren hacer haces, ascendentes y descendentes. Si es ascendente, mayormente se va a llamar espino algo, espino algo, espino algo, porque viene de la médula espinal
y se va hacia el tálamo. Esto es algo que me enseñó mi doctor que ni me había dado cuenta. Te dice haz ascendente. Entonces, ¿de dónde a dónde va? Va desde la médula espinal, como ven que dice espino, y va hacia el tálamo, dice talámico. El descendente, por ejemplo, dice piramidal directo. ¿De dónde viene entonces? Viene desde la corteza cerebral, o sea, desde arriba, y va hacia la médula espinal, córtex espinal, y hacia la parte anterior va a estar yendo porque dice ventral. Por ejemplo, a mí, primero empecemos de eso, ¿no? ¿Cuáles son, por ejemplo? Cordón anterior. Yo tengo mi mnemotecnia que era Teresa vende y pide 10 espinas. Teresa vende y pide 10 espinas. Ahora, ¿por qué? Dice, a ver, ya ni me acuerdo cómo era esto. Pide de piramidal. 10 espinas, ahorita me voy a acordar, no me acuerdo sinceramente, pero era mi mnemotecnia. Bueno, tenemos el cordón lateral, los haces ascendentes y descendentes también, ¿no? Esto es fácil, ¿no? Es S, yo decía. Es espino talámico lateral, espino cerebeloso y espino cerebeloso, ¿no? Es S, eran dos C acá, espino cerebeloso y cerebeloso, ¿no? Pero siempre me acordaba, es ese flego, ¿por qué? Porque, bueno, hay un espino cerebeloso dorsal directo de Flechig y hay un espino cerebeloso ventral cruzado de Gowers. Y que son extrapiramidales sobre todo. Mayormente los piramidales son estos nomás, los corticoespinales. Después todo lo que ustedes encuentren, rubroespinal, olivoespinal, todos son extrapiramidales. ¿A qué me refiero con extrapiramidales? Primeramente, ¿qué es piramidal? Es lo motor. Es lo motor, o sea, nació motor y va a morir motor. ¿A qué me refiero? Que va a hacer movimientos y efectuar ciertas acciones. ¿Qué son extrapiramidales? Que de otras rutas que no tienen nada que ver con la médula espinal casi. Por ejemplo, rubro es del núcleo rojo, ólivo es del núcleo olivar. Todo eso, pues ya son extrapiramidales, no pertenecen desde la corteza a la médula. Solo es una, pero no pertenece. Ok. ¿Qué teníamos acá? A ver. Y el as posterior. El as posterior es el más fácil. Los dos son ascendentes porque sube información sensitiva. El de Gol y el de Burda. Ok. Ok. Muy bien. Vamos a ir hablando un poquito de unas definiciones que esta me acuerdo. O sea, a ver. Los piramidales, pues son mayormente motores. Nada más ahí hay que hablar. No son motores y por ende me realizan ciertas acciones voluntarias. Es motor consciente. Los vestíbulos espinales, ¿a qué me refiero con los vestíbulos espinales? Estos son mayormente extrapiramidales. Y siempre acuérdense, si yo digo vestíbulo, ¿a qué se les viene a la mente? Un haz vestibular, núcleo vestibular. ¿Con qué lo relacionarían ustedes la parte vestibular? ¿Se acuerdan de un nervio craneal que tenía el nombre de vestíbulo coclear, que tenía dos funciones? ¿Cuál era la vestibular? Excelente. A eso se dedica este as. El vestíbulo espinal se va a dedicar a funciones de equilibrio. También funciones musculares, pero sobre todo está encargado del equilibrio. El retículo espinal, por ejemplo, me acuerdo súper bien de porque mi doctor lo hablaba bastante. Este es del sueño. Este es del sueño. Es un reflejo del sueño. Si usted está cansado, pues este haz piramidal le va a decir, por ejemplo, todo el cuerpo ya está deshecho, está desganado, asténico, adinámico y demás, y le manda, te dice, cerebro, anda a dormir. Eso les facilita acciones de neuronas, como es el libro. El texto espinal. El texto espinal mayormente está relacionado a auditivo, hacia la lámina tectal, mayormente. Los cordones laterales, mayormente si dice cerebeloso, ya tienen que saber, pues, que está relacionado a acciones subconscientes. No son nada conscientes. Después tenemos los piramidal cruzado y demás, ¿no? Bueno, el espinotalámico lateral es algo importante porque se relaciona a los reflejos de micción y vesical, o sea, para orinar, ¿no? Exactamente. Es el haz descendente. Los haces descendentes, pues mayormente, ¿qué es lo que me interesa esto? Todos estos son extrapiramidales. En otras palabras, van a cumplir todo esto de movimientos voluntarios conscientes, pero es una vía alterna. Imaginémonos que el paciente se haya lastimado y demás, su haz piramidal tiene una lesión, más como está lesionado, pues ya no usa eso, va a usar la vía alterna que vienen a hacer estos extrapiramidales. Y el Gauss Gracil, con esto creo que es la última diapositiva. Estos son sensitivos.
Pero lo importante acá es saber cuál es el sensitivo para miembros superiores y cuál es sensitivo para miembros superiores e inferiores. El de Gol, ¿qué creen que era? El para miembros superiores e inferiores. ¿Y el de Burdach, cuál creen que es? El de gol es para miembros inferiores. Ok, para miembros inferiores. ¿Y el de Burdach? Para miembros superiores. ¿Se lo sabe Blas? Creo que me respondió. ¿Se lo sabe de memoria o tiene alguna mnemotecnia? Quizás la hayan enseñado. No, no. Por una clase de la UCI, me acuerdo. Ok, excelente. ¿No? ¿Saben cuál es una mnemotecnia? Yo nunca me la aprendí así. No me gusta aprenderme las cosas de memoria. Algunas sí, otras no. Esto es fácil, chicos. Mis amantes futboleros. Gol se llama el as, ¿no? También se llama Gracie, pero a mí no me interesa que lo conozcan como Gracie. Aunque sea que empiezan con G, es fácil, ¿no? Pero Gol. Los futboleros, a ver. Futbolero, usted juega, está ahí jugando, usted es Leo Messi, está jugando y mete, ¿con qué mete la pelota? A ver, ¿con qué? Alguien diga, sé que la pregunta es fácil, pero alguien me dice, ¿con qué se patea la pelota? Pierna. Exacto. ¿Y qué dice cuando usted mete un gol? Bueno, cuando mete la pelota, ¿qué dice? Gol. Exacto. Eso es como quiero que lo aprendan, chicos. El gol, o sea, el as de gol, ¿me sirve para qué? Me sirve para la sensibilidad y quizás algo motor, pero es bastante escaso, sobre todo sensibilidad de miembros inferiores. Eso tienen que acordarse. Y bueno, por el otro, entonces va a ser ¿qué? Va a ser por descarte. No hay mnemotecnia ahí, ¿no? Pero yo sabiendo que el de gol o Gracie es para miembros inferiores, coronita de oro, voy a saber que el cuneiforme de Burdach es miembros superiores. Eso acuérdense, gol, ¿con qué yo meto gol? Con las piernas. Entonces el as de gol es para miembros inferiores. Excelente. Aquí más o menos ya estaba descifrando mi mnemotecnia. Hagan si no la suya, pero me acuerdo que esta me ayudaba bastante. Teresa, tecto espinal. Retículo espinal. Vende, vestíbulo espinal. Pide, piramidal. El 10 no sé de dónde. Ah, pide 10, piramidal directo, exacto. Y espinas, que era espinotalámico, era de abajo hacia arriba, era. Con razón no lo entendía mucho sentido. Esa es la mnemotecnia. Exacto, exacto. Y bueno, esto es el resumen de todo. Técnicamente, si usted se sabe este resumencito de todo el tema, ya tiene la mayoría de las respuestas correctas. ¿Por qué? Porque aquí dicen los haces, por qué láminas de Brox-Rexet pasa, la localización en los cordones. Por ejemplo, todos estos cordones que hemos visto acá, pues son cordones, por ejemplo, solo el espinotalámico anterior es cordón anterior. Los espinotalámicos laterales, el espinocerebeloso, son subconscientes, son parasimpáticos simpáticos. Entonces son laterales. Y el de Golier de Burdach, pues son cordones posteriores, porque son sensitivos, se están encargando de esto. Solo que aquí lo divide como sensitivos y motores, ¿no? Mayormente lo divide. Eh, por ende, este espinotalámico anterior es escaso. La sensibilidad debe ser bastante escasa. O sea, la coronita de oro en sensitivo, ¿quiénes son? Como les dije, el de Gol y el de Burdach. Esos son. Y bueno, en los motores, ¿quiénes son la coronita de oro? ¿A qué me refiero con coronita de oro? Lo importante. El piramidal cruzado, por ejemplo, acá. Me constituye el 90% de esa vía. Y el piramidal directo solo me constituye un 10%. ¿Por qué me gusta cruzado? Porque van a ver mucha más información. Una coordinación excelente va a haber ahí. Y después tenemos el vestíbulo espinal. Algo motor. ¿Por qué? Porque estamos viendo equilibrio. Retículo espinal, cansancio del cuerpo. Estamos viendo todo lo del cuerpo, si está cansado, si le duele algo y demás. Lo mismo con el otro retículo espinal. Y esto mayormente que son extrapiramidales. Aquí mismo le dice extrapiramidales y el tracto espinal que viene a ser visuales, auditivos. Y esto, ¿no? Ese cuadrito es de oro. Aquí esto que ya vamos a ver en vías de conducción. Esto, bueno, esto era lo que se iba a avanzar más adelante, ¿no? Esto es vía de conducción, como le dije. Siempre, por ejemplo, mire, receptor libre, o sea, es un receptor nervioso, un dolor superficial, le pellizcaron, viene, neurona pseudonipolar, ganglio, el axón, viene el otro axón, hace una sinapsis a nivel del asta posterior primero y va hacia el otro lado. Esto es, bueno, la primera neurona ya sinapsó en el ganglio, la segunda neurona sinapsó en el sensitivo y la tercera neurona sinapsó a nivel del tálamo. Y ya, y son entonces, la mayoría de sensaciones son de a tres neuronas, un circuito de tres neuronas. Hay ciertas vías que tienen dos,
pero mayormente este es 3. Esta es sensitiva, por ejemplo. Esta es sensitiva. Y una vez ya sinapsando a nivel del tálamo, pues ¿qué pasa? Va a ir a la corteza. Esa corteza, por ejemplo, ahí fue a la frontal, digamos, porque quizás haya visto, porque vio algo, exactamente, porque seguro quizás le picó un mosquito y él ya vio su brazo. Y entonces va a ir hacia la corteza frontal, porque tiene una percepción visual, no es motora, sino es percepción visual. Va a ver y va a decir, ah, me picó un mosquito. Entonces, ¿qué pasa? La otra parte lanza, va a sinapsar al tálamo, va a sinapsar al núcleo de Golgi de Burdach, que es el sensitivo, segunda neurona, y va a ir a la primera espina dorsal, ¿no? Que ya es algo más epicrítico. Por ejemplo, epicrítico era algo más fino, ¿no? Esos son dos sistemas nerviosos. Un sistema nervioso superficial, algo leve, fácil, y un sistema profundo. Para un profundo, como ustedes verán, yo uso mi núcleo de Golgi de Burdach, que era el especializado en sensibilidad. Otro, procesión inconsciente, cruzada. Esto es sobre todo un estímulo cerebelo. Ahí lo que les había dicho, ¿no? Órgano tendinoso de Golgi, que eran de los usos musculares y usos musculares, ¿no? Esto es, pues, fisiología. Esto es fisiología y más fisiología. Bueno, esto era lo de los arcos, ¿no? Los arcos reflejos de primer orden, de segundo orden, de tercer orden. Brillante, ¿no? Esto, por ejemplo, ¿qué les recomiendo estudiar ahí? Lo más importante y lo que yo les tengo que enseñar acá es cómo se compone un arco reflejo. Un arco reflejo se compone de un receptor, de una neurona aferente. Bueno, eso es arco reflejo, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Esto, y eso es lo que les dije. A ver, y de nuevo les pregunto, eh, ¿cuál es el componente estructural del sistema nervioso? ¿Y cuál es el componente funcional del sistema nervioso? ¿Cuáles son esos? Ya les expliqué en la anterior clase. Le dije, no se vayan a equivocar, le dije. Es muy diferente los dos. Funcional es el arco reflejo, sí. Y Ok. la neurona es estructural. Excelente, muy bien, Joao. El estructural es neurona y el funcional es arco reflejo. Ok. Neurona es estructural, ¿por qué? Porque la neurona pues es la que me forma todo, ¿no? Hemos visto haces, cordones, hartísimas cosas. Y el arco reflejo pues es la funcionalidad de todo el sistema nervioso y es lo que estamos viendo acá. ¿Cómo se compone un arco reflejo? Una parte receptora, esta receptora me da una neurona aferente donde va a llegar al centro integrador por toda esta sinapsis de 3 neuronas y después ya yendo al centro integrador va a salir pues una neurona eferente afuera y pues va a ir hacia un estímulo, o sea, un efector y pues ya eso va a hacer alguna acción, ¿no? Mayormente teníamos, eh, y eso es lo que hace el arco reflejo. Por ejemplo, tenemos, a ver, voy a fijarme, creo que tengo una imagen. Aquí es bonito. Esto es, por ejemplo, una raíz anterior. La raíz anterior. Esto es, por ejemplo, en un arco reflejo de primer orden. Exacto. Esto mayormente se utiliza ¿dónde? Se utiliza cuando se golpea, ¿no? Esto es lo que hacemos. El reflejo patelar se llama, exacto. Reflejo patelar se llama. Porque esto hacemos un reflejo a nivel del órgano tendinoso de Golgi, se lo golpea, es verdad, si usted se golpea con un martillito, ¡pum!, se levanta el pie. Y eso es lo que pasa súper rápido, mira. ¿Por qué es un arco reflejo miotático? Así se llama, arco reflejo miotático, o de primer orden, o monosináptico, porque solo necesita una neurona, o sea, una sinapsis, nada más. Por eso se llama mono, porque es uno. Usted pues golpea, órgano tendinoso de Golgi, ya está el receptor acá, se convierte en estímulo. Aquí ya va hacia la neurona sensitiva. Viene la primer sinapsis. Bueno, ni siquiera es una sinapsis, ¿no? Va al centro integrador, como verán acá. El estímulo, o sea, esta ya es una neurona aferente, centro integrador, neurona eferente. ¿Y qué estimula? ¿Cuál es la estimulación? ¿O cuál es el efecto que va a causar este? Extender el pie. Exacto, a nivel de la pierna. No hay más, ¿no? Por eso se llama monosináptico, porque solo se realiza gracias a ¿cuántas neuronas? Solo a una neurona, nada más. Por eso es llamado monosináptico. Después tenemos también, bueno, este es también otro, ¿no? Y tenemos, esto es lo mismo, ¿no? Pero un poquito más explicado. Este es otro, que este es el córneo palpebral. Este es un arco reflejo ya de 2 neuronas. ¿Por qué? Porque esta primeramente va a recibir una, pero este va a sinapsar ¿dónde?
va a sinapsar a nivel del ganglio trigémino del quinto par craneano. Y ya pues primero va a la neurona del quinto par craneano, como ustedes verán acá. Se lo hace, ¿no? El reflejo pupilar se llama. El reflejo pupilar hace que pestañees, entonces ¿qué va a pasar? Esa neurona aferente va a ir al ganglio del trigémino. Ese ganglio del trigémino va al estímulo del centro integrador, pero este centro integrador va a estar en el tallo mesencefálico, exactamente a nivel pontino. Este nivel pontino va a sinapsar, aquí sinapsa, entonces ya no es monosináptico, sino es de reflejo de segundo orden. ¿Por qué? Porque ya hay más de una neurona, hay dos neuronas acá. Entonces ya se sinapsa con la otra neurona y pues ya el axón viene como un estímulo efector y dice cerrar el ojo, digamos. Primero te hace, ¿no? Solo que es tan rápido, en 0,00001 segundo debe ser todo eso. Y pues bueno, también hay otros, ¿no? Hay los reflejos sinápticos de tercer orden, hay los reflejos y el reflejo de flexor o retirada. Ese flexor o retirada, por ejemplo, es un reflejo polimiotático, se le denomina. ¿Por qué? Porque son más de 2, 3, 4, 5 neuronas, 4 quizás. ¿Por qué? Porque ese reflejo de retirada es el ejemplo que siempre hacemos, o el que yo uso. Dos ejemplos. El del perro. Si un perro te muerde, se activan los reflejos visuales, a la vez se activa el reflejo de retirada, o sea, el reflejo visual, el reflejo auditivo, el reflejo del habla. ¿Por qué? Porque usted va a gritar, va a escuchar cómo el perro le ladra, va a verlo al perro. Y el último reflejo, ¿cuál va a ser? El muscular. ¿Por qué? Porque su cuerpo le va a decir, escapémonos. Ok, otro reflejo. Si usted está saliendo con una chica que tiene novio, el novio los encuentra, le va a querer pegar y lo mismo va a pasar como si fuera un perro. Entonces va a querer escaparse y va a activarse mucho, porque primero se va a asombrar que lo ha visto al novio de su pareja, supuestamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a asombrar, va a escuchar que le está diciendo, te voy a golpear, bla, 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 bla. Se queda mudo y va a querer escapar. Entonces usa más de una neurona, usan varias sinapsis. Mayormente esto es antecutáneos dolorosos, ¿no? Y el reflejo de extensión cruzada, que es un reflejo flexo-extensor de las piernas mayormente. Y eso es el resumen de todo el primer tema de médula espinal.